Muy buenas tardes, esta es Norma Rodríguez Reyes en el show K-Pasa y ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM en New Haven. También nos pueden ver y escuchar a través de Facebook La Voz Hispana CT y también en sus computadoras lo pueden escuchar buscando www.lavozhispanaradiotv.com. Y si quieren llamar, pueden llamar al número de teléfono 203-672-5919. Aquí en vivo tenemos a una persona muy, pero muy interesante que muchos de ustedes quizá conocen y otros van a escuchar de él por primera vez. ¿Ok? Tenemos al candidato a la gobernación del estado de Connecticut, Ned Lamon. Por segunda ocasión, Lamon busca la nominación del Partido Demócrata para ser gobernador del estado de Connecticut. En el 2010, Lamon desafió al entonces alcalde de Stamford, Daniel Malloy, quien es nuestro presente gobernador del estado de Connecticut. Y en ese tiempo, él perdió la primaria. Pero no es solamente Ned Lamon que está corriendo después de el gobernador haber decidido que él no va a correr nuevamente. Porque aquí en el estado de Connecticut, uno puede correr eternamente mientras sea electo. No es como la presidencia de que hablamos ayer. La presidencia de los Estados Unidos solamente te dan 2 términos. 4 uno y 4 el otro. Y después no puede correr nuevamente. Sí puede correr 4 años después, pero no más ninguna vez después de esa. Pero en esta ocasión, al candidato de la gobernación de Lamont se enfrentará a unas primarias si él recibe la nominación. Y si no recibe la nominación, si decide que quiere correr en contra de la persona que recibió la nominación. Así que tenemos, mira, todas las personas que quieren ser gobernador del estado, ¿ok? Tenemos al alcalde de Bridgeport, Joe Ganim. Tenemos a Sean Connolly, el excomisionado de Asuntos de Veteranos del estado. El alcalde de Hartford, Luke Bronin. A Jonathan Harris, el ex alcalde de West Hartford, senador estatal y comisionado de protección al consumidor. Y también tenemos a Dida Hargava. No sé, pero por favor perdóname si no estoy pronunciando este nombre correctamente. Y ella es una antigua comerciante de Wall Street de Greenwich. Está también explorando Susan Bisowitz, la ex secretaria del Estado, por 3 periodos. Así que también se espera de tomar una decisión sobre si va a ingresar a la carrera o no. En estos momentos ella en realidad no ha dicho que sí es una candidata para gobernadora. Y recuérdense que es muy temprano. En mayo 18 y 19 es la convención demócrata y para ese tiempo 9 personas pueden decidir que quieren correr para gobernador y otros pueden decidir hasta aquí llegó mi carrera. Ned Lamon, thank you so much for being here with us. Norma, nice to see you. Great to be back. Okay. So, Ned, tell me who is Ned Lamon. Okay. Esta entrevista va a ser en inglés y en español, así que por favor, todas las personas que están practicando su inglés van a tener una oportunidad de practicar su inglés. Okay. Yo le pregunté al señor Ned Lamon, ¿quién es Ned Lamon? Ned Lamont met his wife in Connecticut. Our kids were born in Connecticut, educated in Connecticut. Okay. I started my business in Connecticut. So Ned Lamont conoció a su esposa en Connecticut. Sus hijos nacieron en Connecticut y él empezó su negocio en Connecticut. So I love Connecticut. Así que yo amo a Connecticut. I've been
a professor at Central Connecticut State, and a teacher at Harding High School in Bridgeport. Okay, he sido un profesor en Central Connecticut State University y un maestro en Harding High School en Bridgeport, Connecticut. And as a candidate who opposed the war in Iraq many years ago, I went to all 169 towns. Y como el candidato que estaba en contra de la guerra en Irak, yo fui a todos los 169 pueblos de Connecticut. And I realized then, and I realize now, people love this state, they want to stand up for this state, and they know the state has to change. Y yo sé que las personas aman a este estado, están en conjunto con este estado y quieren ver que haya cambio en este estado. Number one, I hear from everybody, jobs. I want to make sure they're good paying jobs for my kids. Ok, ahora aquí vamos a hablar sobre por qué es que el señor Ned Lamon quiere correr para gobernador del estado de Connecticut. So now we're in the process of why is it that Ned Lamon wants to be governor of the state of Connecticut. I think I want to be governor of the state of Connecticut because I give the Democrats the best chance to make sure this does not become a Trump state. This stays a Connecticut value state. Ok, una de las razones por la cual yo estoy corriendo para gobernador es porque yo quiero asegurarme que este estado no se convierta en un estado de Trump. And as governor, I will have a budget that invests in our future, makes school more affordable, college more affordable. I'm not gonna be able to remember everything. Ok, y como gobernador, yo me voy a asegurar que yo haga okay, you're gonna make And sure. make college more affordable so everybody has that opportunity. One more time, please. I'm sorry. It was just too long and I just couldn't remember them all. And as governor, I will do everything I can to make college more affordable, community college more affordable. Como gobernador, yo me aseguraré que voy a hacer equitable la universidad y los colegios de la comunidad. And, una de las razones por la cual el gobernador se está postulando para gobernador es porque necesitamos cambio en la dirección que Connecticut en estos momentos está trazando. Y él va a poner en orden el presupuesto y las finanzas del Estado, diciendo la verdad y aportando una nueva energía para resolver nuestros mayores problemas. So, the reason why you're running for governor is because you want to change Connecticut's direction before we fall behind, and you're going to get the state budget and finances in order, speaking the truth and bringing a new energy to resolving our bigger problems. Can you please elaborate a little bit on what is it that you mean by that? Por favor, si me puede dejar saber un poquito qué quiere decir que va a hablar la verdad en términos del presupuesto del Estado. I want an economy that is growing and is fair and works for everybody. Yo quiero una economía que está creciendo, que es justa y que trabaje para todo el mundo. I'm going to make sure that those single moms have a job where they had paid family leave and they could work and take care of a family. Okay, me voy a asegurar que las madres solteras tengan un trabajo, tengan que cuando se tengan que ir del trabajo, se le pague. Eso es porque si están atendiendo a alguien en su casa o si están dando a luz, que se le pague durante ese tiempo. And I will make sure that we have complete pay equity so women are no longer paid less than men and Hispanic women sometimes earn even less. That's going to end. This is going to be a fair economy where everybody has opportunity. Yo me voy a asegurar que haya equidad de pago, no importando el género, no importando si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres hispanos, que todo el mundo para ese mismo trabajo reciba el mismo pago. Ok.
Okay, you say that together we have to work. Hold on 1 minute. Okay. Together we need to work to keep people and business here. Okay. Él dice que ambos tenemos que trabajar para mantener negocios aquí. Please elaborate a little bit more on this. We have young people who are thinking about whether they stay in the state or go. We have some businesses who are thinking about whether they stay in the state. I'm going to invest in the state, so they stay here. Okay. Tenemos jóvenes que se gradúan de las universidades y de los colegios y se están yendo. Tenemos negocios que se están yendo. So yo quiero invertir en el estado para que así los jóvenes y los negocios se queden aquí. Okay. We need to provide opportunity for people to advance, raising the minimum wage, gaining ground on pay equity, and improving ways to keep people in Connecticut. Okay. By providing better jobs. Okay. Nosotros necesitamos un momentito, por favor. Necesitamos aumentar el salario mínimo, ganar terreno en la equidad salario y mejorar la forma de mantener a las personas en Connecticut. Can you please elaborate on that? Elaborate on how we keep folks here. And People need to know what Connecticut will look like in 10 years, what our school system will be, what our budget will be, and what our transportation will be. School, budget, transportation. Okay. Las personas necesitan ver de aquí a 10 años cómo es que van a estar nuestras escuelas, cómo va a estar nuestro presupuesto y cómo va a estar la transportación. Okay? And they also need to know that this is a state that welcomes people from all over the world. We welcome them, we salute them, and we love our diversity. Okay. Y también las personas necesitan saber que esto es un estado que le da la bienvenida a la diversidad, que no importa de dónde tú eres, que te dan la bienvenida aquí. Entonces, how about in terms of when you talk about raising the minimum wage, okay, no matter how much you raise it, if the cost of living keeps going up, because an analysis has been done in terms of what many years ago someone used to make for minimum wage $6 or $7 or $8, but yet they were able to buy and power was a lot more than what somebody who's making 15 can do today. So when you talk about increasing the minimum wage, how can that be balanced if the cost of living keeps going up? Well, if you don't increase the minimum wage, you keep falling behind. I'm going to make sure that work pays, you put in your 40-hour week, and you earn enough to support yourself and your family. Okay. Yo le pregunté a él que si uno sigue subiendo el salario mínimo, pero que los costos siguen subiendo, de entonces hace años atrás, cuando uno ganaba $5 o $6 la hora, podía comprar mucho más que lo que están hoy ganando, un $15. Pero él dice que si tú no aumentas el salario, entonces nos seguimos cayendo más y más y más hacia atrás. Por eso es importante de incrementar el salario mínimo. Okay. What kind of jobs are you planning on attracting here into Connecticut? Well, first of all, we're going to put thousands of people to work rebuilding our roads and bridges. Good paying jobs with benefits. Okay. Yo le pregunté qué tipo de trabajos él está tratando de traer aquí para Connecticut. Entonces él dice que lo primero que se tiene que hacer es reconstruir nuestras calles, nuestras vías, las highways y también los puentes. La infraestructura, por favor, perdónenme, okay, porque mi español, okay, para alguien que vino aquí cuando tenía 5 años, yo creo que mi español es bastante bueno, pero no es excelente como la persona que ha llegado ayer
de los países que se hablan español nada más. So, por favor, tengan paciencia conmigo, ¿ok? Como nosotros tenemos con todos los que no hablan en inglés. Español, todos los que no hablan español. Okay, what else will you be doing as governor to, besides the infrastructure and the roads? We just did a survey of all the major employers, and they said we need young people with information technology skills. There will be thousands of good-paying jobs for them if they are trained. Okay. Recientemente se hizo una encuesta en la cual se determinó que se necesitan personas jóvenes con la habilidad de la nueva tecnología y así poder mantenerlos aquí en el estado. Okay. Now, what would you do different as soon as you get elected governor of Connecticut? ¿Qué tú harías en cuanto tú seas electo gobernador de Connecticut? First thing I do is go to our state employees, our teachers, our nurses, our state. Ok, lo primero que yo haría es que yo iría donde todos los maestros, las enfermeras, los bomberos y los policías y le daría las gracias por el servicio que ellos han proveído a nuestro estado. Number two, I will go to all the business leaders and tell them this is a state where they want to grow and invest and hire. Okay. Iría también a todos los negociantes y le diría, este es el estado donde ustedes deben de crecer para así mover su negocio hacia adelante. And finally, I put in place a team that represents the diversity of Connecticut so everybody knows that they are represented in the state government, starting with the Hispanic community, and we go forward together as Team Connecticut. Okay. Y después, por último, lo que yo haría es tener un equipo que representa la diversidad aquí en Connecticut, para que juntos como un equipo podemos mover a Connecticut hacia adelante. Well, I'd like to take this opportunity and thank you very much and just give you a few words if there's anything that you would like to say to our public. I'd like to say one thing to your public. My mother was born and raised on the Candidato in Puerto Rico. She spent her first 20 years there. I love Puerto Rico, visited all the time, and I apologize, I never learned to speak Spanish. I will do better next time. Okay. Él dijo que su madre nació en Condado, Puerto Rico, estuvo ahí por 20 años y inafortunadamente no aprendí mucho el español. Y eso es, por favor, perdónenme que el lenguaje, pero trataré de hacer mucho mejor. Thank you. Governor, I thank you so much. Notice I said governor. The pleasure's mine. I hope to come back a lot. Yes, and I wish you the best, and we'll move forward. And thank you for coming and being here at the show of K-Pasa con Norma Rodríguez. Thanks for watching. Bueno, quiero darle a todos ustedes las gracias. Ustedes han estado escuchando a Ned Lamon, uno de los candidatos demócratas para gobernador del estado de Connecticut. Y también, si siguen sintonizando con nosotros, van a tener la oportunidad de escuchar de todos los otros que están también corriendo, para que así ustedes en las elecciones, en las primarias en septiembre, que van a haber primarias demócratas y primarias republicanas, ustedes pueden decir y escoger a quién ustedes quieren que sea su próximo gobernador. En ese tiempo no solamente se va a estar eligiendo el gobernador, sino que también se va a estar eligiendo el gobernador, el abogado general, el controlador, secretario del estado y tesorero, ¿ok? Y nosotros, obviamente, la comunidad hispana, que es considerada la mayoría de la minoría en el estado de Connecticut, nosotros queremos que una de esas posiciones sea una persona cualificada, hispana, que represente los intereses no solamente de nuestra comunidad, sino de todos los residentes del estado de Connecticut. Hasta la próxima vez, se despide de ustedes Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa?
Transmite en su canal de frecuencia modulada telefónica multiplex La Voz Rap desde New Haven, Connecticut al mundo.